estamos volviendo a ver el comportamiento de los compuestos orgánicos como ácidos y como bases. ¿Quiénes se comportan como ácido? Y su par conjugado está al lado derecho, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que repasar, según Bronsted y Lowry, como ácidos se comportan los ácidos carboxílicos, ¿ya? Si dice comportamiento de acuerdo a Bronsted y Lowry, ácido libera protón, y al otro lado va a estar su base conjugada. Ha liberado el protón y está con carga negativa. ¿Cuál es su base conjugada? El ion carboxilato. Por ejemplo, si esto fuera el ácido metanoico, aquí en vez de R está el hidrógeno, el ácido más pequeñito, metanoico, su base conjugada va a ser el ion metanoato, ¿sí? Por eso la terminación en ato. Ya vamos a hacer ejemplos después. Ácido sulfónico. Wow, no sé quién está interfiriendo con su micrófono. Doctora, no se ve nada. A ver, ¿los demás están viendo? Sí. Hola. Sí, doctora, se ve su pantalla. Vuelve a entrar entonces, niña, la que no está bien, ¿ya? Entonces los ácidos sulfónicos, ahí está, libera protón y su base conjugada el ion sulfonato. Ya no está el protón. Los alcoholes tienen comportamiento ácido, libera protón, el oxidrilo, y queda su base conjugada el ion alcoxido o alcolato. Los fenoles también tienen comportamiento ácido, su base conjugada, si sale el protón, se va a formar el ion fenóxido o fenolato. Ahora, derivados azufrados de alcoholes y fenoles, que en vez de oxígeno está el azufre, por eso dice derivados azufrados. Entonces, ¿cuáles tienen comportamiento ácido? Los tioalcoholes, en vez del oxígeno, en los alcoholes está el azufre, por eso dice tioalcohol. Su base conjugada es el ion tioalcóxido o tioalcolato, o también como mercasturos. A los tioalcoholes también se los nombra como mercaptano, por eso dice su base conjugada los mercasturos. Veamos los tiofenoles, en vez de oxígeno está el azufre, su base conjugada el ion tiofenóxido o tiofenolato. Seguimos ahora diversos compuestos orgánicos con heteroátomos que poseen pares de electrones no compartidos son capaces de aceptar un protón. Acuérdense la definición de Bronsted y Lowry, pudiendo actuar como base. Entonces, ahora vamos a ver quiénes tienen comportamiento de base y su ácido conjugado al lado derecho. Entonces, como compuestos que ya conocemos con características básicas son las aminas. Entonces, las aminas primarias, secundarias y terciarias. Una amina primaria, su base, su ácido conjugado va a ser el ion alquil, se refiere al grupo alquilo, amonio. Entonces, cuando está formando 4 enlaces el nitrógeno, se lo nombra como amonio. Tiene carga positiva. Veamos la amina secundaria, ahí tenemos con 2 grupos hidrocarbonados que están unidos al nitrógeno y tenemos su ácido conjugado, el ion dialquil amonio, está aceptando un protón. Si aquí estaba con un hidrógeno, acepta el protón y aquí están 2 hidrógenos. Igual en el otro caso, estaba con 2 hidrógenos y ahí al aceptar el protón se carga positivamente y tiene 3 hidrógenos. Nada más no tienen que romper enlaces ni nada. ¿Ya? Ahí se equivocan. Entonces las aminas terciarias están los 3 grupos alquilo y va a aceptar el protón, ¿ya? Y ahí está el hidrógeno y por eso tiene carga positiva el nitrógeno. El ion trialquil se refiere a los grupos hidrocarbonados, amonio. Entonces pasamos quiénes más tienen comportamiento de base. Aquí volvemos a ver los alcoholes, los fenoles
que hemos visto en la anterior diapositiva, que estaban también considerados como ácidos. Entonces, estos, los alcoholes y los fenoles, tienen comportamiento anfótero, porque pueden reaccionar como ácido frente a una base y como base frente a un ácido. Son anfóteros. Entonces, ¿cuál es la definición según Bronsted y Lowry? Base acepta protón. Entonces va a aceptar el protón gracias al par de electrones libres que tiene el oxígeno. Y si aquí tenía un hidrógeno, al aceptar el protón, al otro lado está con 2 hidrógenos y con carga positiva. Es el ion alquil oxonio. Alquil, decimos por el grupo hidrocarbonado, o alcohol protonado también pueden decir, si no se acuerdan ustedes que se lo nombra como oxonio. Los fenoles también son considerados como base que va a ser capaz de aceptar un protón. Y aquí tenemos el fenol protonado o el ion aril oxonio. ¿Ya? Los éteres. Los éteres no hay por dónde se comporten como ácidos porque no tienen protón. Entonces su comportamiento había sido como base. Eso no se olviden, los éteres. Entonces va a aceptar protón. Y ahí está aceptando el protón y está con carga positiva. ¿Quién? Es el oxígeno. En este se me pasó. Vamos a trasladar. Ahí tiene. Es el oxígeno, entonces, el que tiene la carga positiva. ¿Por qué? Porque él le está prestando, le está dando al protón que viene sin electrones su electroncito y por eso se carga positivamente. El ion dialquil oxonio o éter protonado, ¿sí? Vamos a guardar. Luego tenemos los aldehídos, tienen comportamiento básico. Entonces se comportan como base, no tienen protón para liberar, muchos se me confunden, el hidrógeno no está unido al oxígeno en los aldehídos, está unido al carbono. Entonces, de ahí que tienen comportamiento básico. Entonces va a aceptar el protón. Y ahí está aceptando el protón, por eso con carga positiva. Es un aldehído protonado. Si fuera, por ejemplo, el metanal, ¿ya? Aquí vamos a tener que decir metanal protonado. Veamos, las cetonas también tienen comportamiento básico. Van a aceptar el protón. Su ácido conjugado, al aceptar el protón, va a tener carga positiva el oxígeno. Y va a ser la cetona protonada. Entonces, esto se lo tienen que saber para cuando veamos las reacciones ácido-base. Seguimos con las bases. Compuestos de azufre también tenemos acá y sus ácidos conjugados. Tioalcoholes. En vez de oxígeno está el azufre. ¿Sí? Los tioalcoholes o mercaptanos tienen comportamiento básico. Y su ácido conjugado va a aceptar el protón y nada más. Si aquí tiene un hidrógeno, acá al aceptar el protón va a tener 2 hidrógenos. ¿Y quién tiene la carga positiva? Tiene el azufre, al igual que el oxígeno, es el azufre. Ahí tiene. El ion alquil se refiere al grupo hidrocarbonado sulfónico. ¿Sí?
Veamos los tiofenoles. Igual, en vez de oxígeno, azufre. Y si dice que tiene comportamiento como base, va a aceptar el protón. Si aquí estaba con un hidrógeno, aquí está con 2. Y por eso está con la carga positiva. Ya saben quién tiene la carga positiva, es el azufre. ¿Sí? Los tioéteres. Ahí, en vez de oxígeno, está el azufre. Y acuérdense, igual que el oxígeno, tiene 2 pares de electrones libres. Entonces, su comportamiento es como base y va a aceptar el protón. Y ahí está, el azufre está con carga positiva. El ion dialquil sulfonio. Los tioaldehídos. En vez de oxígeno está el azufre y va a aceptar el protón y va a tener carga positiva. Los tioaldehídos protonados en los números. Las tiocetonas. Entonces se van a acordar de sus tíos. Cuando es de tío es con azufre. Ahí está, en vez de oxígeno está el azufre. Va a aceptar el protón, y ahí está, y tenemos las tiocetonas protonadas. Incluso compuestos típicamente ácidos, como los ácidos carboxílicos, pueden eventualmente actuar como bases frente a ácidos muy fuertes. Así, los ácidos carboxílicos se comportan también como bases, como acaba de decir acá, frente a ácidos más fuertes. ¿Quiénes son los ácidos más fuertes? Los inorgánicos. ¿Ya? Entonces, tenemos el ácido carboxílico, si está comportándose como base, acepta protón. Entonces, si aquí está con un hidrógeno, al otro lado va a estar con 2 hidrógenos y con carga positiva. ¿Quién tiene la carga positiva? Ya saben, es el oxígeno. Aunque en la bibliografía igual está así, ya, pero ustedes se pueden equivocar, se los voy a poner ahí. A todo hay remedio. Ahí está el ácido carboxílico protonado. Nada más, yo no sé por qué en el examen se me equivocan y me la rompen la pobre molécula del ácido, y nada más que tienen que copiar igualito lo que tienen al lado de reactivo y al otro lado nada más que le aumentan un hidrógeno y con carga positiva el oxígeno o el azufre, ¿sí? Bueno, ese es el comportamiento de los grupos funcionales, ¿ya? Como ácido y como base. Entonces vamos a ver quiénes tienen comportamiento anfótero hasta donde nosotros hemos visto todo esto. Como se ha visto, existen compuestos orgánicos de carácter anfotérico, pudiendo actuar como ácidos en unos casos y como bases en otros, como los alcoholes, fenoles, ácidos carboxílicos y sus derivados azufrados, que ya habíamos visto. Entonces son los que tienen comportamiento anfótico, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá. Tenemos el etanotiol. En vez de, ¿qué quiere decir eso? En vez de oxígeno está el azufre. Propanotial. En vez de oxígeno está el azufre en el aldehído. Por eso dice propanotial. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Otro ejemplo, 3-pentanotiona. Entonces, ¿dónde está el grupo carbonilo o el tiocarbonilo? Entonces está el carbono 1, 2, 3 con doble enlace con el azufre. En vez de oxígeno está el azufre. Por eso dice 3-pentanotiona. Ahí está, no pueden ponérselos más adentrito, pero esos son la numeración de los carbonos. Veamos en este otro caso. Ese ácido etanotioico, ¿ya? Cuando estamos reemplazando el oxígeno del oxidrilo por azufre, se tiene que indicar aquí
S mayúscula, guión ácido etano tioico. En vez del oxígeno del oxidrilo está el azufre, ¿sí? Ácido 3-mercaptopropanoico. Entonces, si fuera con oxígeno, diríamos 3-hidroxipropanoico. Entonces, cuando hemos visto que se nombra como mercapto, entonces, en vez de decir hidroxi, decimos mercapto, porque es azufre, ¿ya? Ácido 3-mercapto y, por último, la cadena principal, propanoico. Tioformil acetato de etilo, la cadena principal, y dice tioformil. Aquí está el CHO, si fuera oxígeno esto, pero es el azufre, por eso decimos tioformil. ¿Ya? Tioformil acetato, el rojo, carbono 1, carbono 2, acetato de etilo, es un éster, ¿ya? Y con un sustituyente del tioaldehído. Entonces, esta nomenclatura, para ustedes, quién sabe, suena dicho raro, ¿no? Entonces, no solamente es lo que nosotros conocemos las más esenciales, pero también existe en la naturaleza compuestos con azufre, ¿ya? Y ahí tenemos los compuestos azufrados. Ay, perdón. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, haciendo reaccionaria, el ácido benzoico más agua, ¿qué les va a dar? Entonces, acuérdense, ácido, aunque sea orgánico, es menos fuerte que los inorgánicos. Cuando el agua reacciona frente a un ácido, él se comporta como base. Entonces, ácido libera protón, base acepta el protón. Y ahí está. El ácido liberó el protón, tengo que aplicar mi teoría para hacer la reacción. Liberó el protón, ¿qué me queda? El ion benzoato. Más aceptó el protón el agua, que va a dar entonces el ion hidrógeno, ¿sí? Con carga positiva, porque él está recibiendo el protón que venía sin electrones, le presta a él, y por eso tiene carga positiva. Está aceptando el protón negro, por eso le he hecho con su índice negro, para que se acuerden que viene este protón a formar parte y formando el hidrógeno. Ahora, el mismo ácido benzoico va a reaccionar frente a un ácido más fuerte que él, un ácido inorgánico, va a ser más fuerte que él. Entonces, por eso dice, va a depender frente a quién esté reaccionando. Y aquí está, si es más fuerte, entonces el ácido carboxílico, que habíamos dicho que tiene comportamiento anfótero, y va a depender frente a quién esté reaccionando. Acá está reaccionando frente a un ácido inorgánico más fuerte. Entonces, aquí él se comporta como base y este es el ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a dar? Ácido libera protón y base acepta el protón. Aquí estamos viendo lo que habíamos visto en la tablita anterior, el comportamiento de los compuestos orgánicos como ácidos como base. Aquí tenía un hidrógeno y aquí tiene dos y va a tener carga positiva el oxígeno. ¿Listo? Entonces, nada más, no me la deshagan la pobre molécula. Ustedes rompen aquí el enlace, por un lado el anillo y por el otro lado el grupo carboxilo. Entonces, doctora, ¿y qué me va a quedar como? ¿Cómo? ¿Puede poner la diapositiva anterior un momento, por favor? Ahorita. Y aquí tenemos lo que queda del ácido sulfúrico, el ion sulfato ácido. Cuando se les dice en el examen que me nombren los productos, no saben ni inorgánica, por favor, tienen que repasar su nomenclatura, ¿ya? ¿Qué problema tiene con la anterior diapositiva? No, quería sacarle una captura nada más, doctora. Después les voy a mandar, ¿ya? Está bien, gracias, doctora. En química orgánica también es importante la participación de los llamados ácidos de Levy. Hemos visto las tres definiciones. Ácidos de los que más se utilizan, de Bronsted y Lowry, y de Levy.
que es el que más está en todas las reacciones, porque ahí Lewis ya ve que más depende de la compartición de los pares de electrones, ¿sí? Entonces aquí está ácido de Lewis y base de Lewis. El ácido es el que acepta el par de electrones y la base es la que comparte el par de electrones, ¿sí? Entonces ahí tenemos el par, lo he representado el par de electrones del oxígeno, el que va a venir y se va a unir al aluminio, ¿sí? Entonces viene y comparte. Él pone el par de electrones y el ácido, en este caso el aluminio, se limita solamente a compartir. Y de ahí que el oxígeno va a estar con carga positiva y el aluminio con carga negativa. Si sacan la carga formal de toda la molécula va a ser neutra. ¿Cuál va a ser el nombre que va a recibir? El trifluoroaluminato de dimetiloxonio. Acuérdense, ahí está el nombre que estábamos viendo de los pares conjugados, ¿sí? Se lo nombra como oxonio. Entonces, tanto de los ácidos de Lewis como de las bases y ácidos de Bronsted y Lowry, las definiciones se aplican en las reacciones. Entonces, cuando a ustedes se les pone así las reacciones y se les pide que indiquen cuál de los reactivos se comporta como ácido y como base que tienen que indicar, se pierden ustedes. Pero si saben las definiciones, van a saber aplicar sus conocimientos en la parte práctica. Vamos a ver ahora la fuerza de los ácidos y bases, efectos. Para poder nosotros saber cuál ácido o cuál base es más fuerte, nos van a ayudar estos efectos. ¿Cuáles son? El efecto inductivo, estructural y resonante. Entonces, sin necesidad de tabla de propiedades de constantes de ionización, ustedes van a poder saber cuál ácido o cuál base es más fuerte o más débil con estos efectos que estamos indicando aquí y vamos a ver ahora. Se ha observado que la presencia de sustituyentes afecta a la fuerza y por tanto al grado de ionización de los ácidos y bases. Según la forma en que influyen los sustituyentes, se conocen los siguientes efectos. Entonces vamos a ver, inciso A, empezamos con el apague por favor, hay interferencia. Vamos a ver el inciso A, efecto inductivo. Consiste en la desigual distribución de electrones. Compañera, voy a sacarlo de la clase al que está interrumpiendo, ¿sí? Entonces, por favor, no interrumpan la clase. Entonces, efecto inductivo. Consiste en la desigual distribución de electrones de enlace entre átomos que forman parte de la molécula y se debe a la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Es que es importante la electronegatividad para todo, para las reacciones químicas con más átomos. Dicho efecto se propaga a través de enlaces entre átomos vecinos y ocasiona el fortalecimiento o el debilitamiento de determinados enlaces. ¿Sí? Doctora, no se ve lo que está leyendo o compartiendo. ¿Sus otros compañeros ven? No se ve, doctora. no se ve. Pero claro, porque si estamos con las mismas diapositivas, chicos. A ver, otra vez. No, está compartiéndose, así que está presentando su pantalla. Está compartiendo la Pero se ve otra La, cosa, no se ve está. lo que está explicando. es Zoom. ¿Está? Bueno, vamos a ver el efecto inductivo. Puede ser, y ahí vamos a
poner la I que ustedes no quieren, palito. Vamos a buscar una letra muy gruesa. Muy chiquitita. Porque ustedes tienen problemas. ¿Cuál letra era? Bueno, después vamos a ver. Ahora sí ya se ve. Exacto. Para que diferencien, porque ustedes dicen, no se sabía si era I. Listo, ahí está. Entonces, de esa manera se representa el efecto inductivo. Efecto inductivo positivo, una I mayúscula con su índice positivo, que es el que aporta electrones. Efecto inductivo negativo, ahí tienen, que es el que sustrae electrones. Nada más se tienen que acordar. El efecto inductivo es ejercido por un átomo o grupo de átomos que forman parte de la molécula en estudio. Entre los grupos que ejercen efecto inductivo positivo, podemos citar al hidrógeno y al grupo alquilo, ¿sí? Como grupos que ejercen efecto inductivo negativo, podemos citar a los halógenos, al oxidrilo, al grupo carbonilo, grupo carboxilo, grupo nitro, etc. El efecto actúa sobre la fuerza de los ácidos y bases de la siguiente forma. Y vamos a ver, esta pequeña tablita es la que les va a ayudar a identificar de qué manera actúan los efectos. Grupos que ejercen efecto inductivo positivo, ¿qué hacen? Disminuyen la fuerza de los ácidos. Ya saben cuáles son los grupos que ejercen efecto inductivo negativo, el hidrógeno y el grupo positivo. Ahora, veamos otro. Aumentan la fuerza de las bases. Nada más tienen que saber qué hacen los grupos que ejercen efecto inductivo positivo, disminuyen la fuerza de los ácidos y aumentan la fuerza de las bases. Veamos qué hacen los grupos que ejercen efecto inductivo negativo. Aumentan la fuerza de los ácidos y disminuyen la fuerza de las bases. ¿Y cuáles son esos grupos? El grupo halógeno, oxidrilo, carbonilo, el grupo carboxilo, el grupo nitro son los que van a aumentar la fuerza de los ácidos. Entonces vamos a analizar en la molécula que estén presentes esos grupos y vamos a ver quiénes son los que aumentan y quiénes son los que disminuyen la fuerza. No necesito tablas de constantes de ionización. Tan solo saber esta tablita y cuáles son los grupos que ejercen efecto inductivo positivo y efecto inductivo negativo. Veamos, por ejemplo, los ácidos acéticos, vamos a comparar el ácido acético y cloroacético. Entonces tenemos aquí, este es el ácido acético y este es el ácido cloroacético. Se les ha puesto los valores para que ustedes se den cuenta. ¿Cuáles son los grupos que aumentan la fuerza de los ácidos? A ver cuáles son. Ahí está su tablita. Aumentan la fuerza de los ácidos los grupos que ejercen efecto inductivo negativo. El grupo halógeno, oxidrilo, carbonilo, carboxilo y nitro son los que aumentan. Ahí está, nada más se tienen que acordar. Entonces aquí tenemos grupo que aumenta y grupo que disminuye. Grupo que aumenta, grupo que disminuye y grupo que aumenta. Entonces, esta molécula tiene dos grupos que aumentan la fuerza de los ácidos
y este solamente tiene uno y el otro que le va a neutralizar, ¿sí? Va a hacer que sea menos fuerte. Entonces veamos las constantes de ionización. Ácidos fuertes tienen una constante de ionización Ka grande y un pKa pequeño. Entonces, ¿cuál de estos es más pequeño en valor aritmético? El del cloro acético, 2,85. Entonces, es más fuerte y este es menos ácido, ¿sí? Por los valores de las constantes de ionización. Y también yo estaba indicándoles sin mirar los valores, solamente por los grupos que aumentan la fuerza de los ácidos. Comparando el amoníaco con la metilamina, vamos a ver cuáles son los grupos que aumentan la fuerza de las bases. El grupo alquilo y el hidrógeno. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene el amoníaco? 3. ¿Y la metilamina cuántos hidrógenos? ¿Están en clase o no están en clase? 5. Ya. Entonces, ¿quién tiene más grupos que aumentan la fuerza de las bases? Y aquí vemos, va a ser la metilamina. Y comparamos los valores de la constante de ionización, Kb, y efectivamente, este tiene menor pKb, entonces es más básico que el amoníaco. Entonces yo les puedo dar en el examen cualquiera de las moléculas y les digo que indiquen cuál es más fuerte y cuál es más o más débil. Entonces ustedes con la tablita que han visto y los grupos que ejercen efecto inductivo positivo o negativo pueden saber cuál es más fuerte o cuál es más débil, ¿sí? Entonces comparando la metanamida con la metilamida, veamos aquí, metanamida, ahí tiene. ¿Cuál será más fuerte? Comparando con la metilamina. La protonación es más difícil aquí, ¿ya?, que en la metilamina. Las amidas tienden a ser neutras, ¿ya? Entonces, acuérdense, de acuerdo a la disposición que tiene acá de la hibridación sp3, va a tener tetraédrica, uno de los orbitales va a estar con el par de electrones, y por eso dice, la protonación va a ser más difícil acá que en la metilamina. Aquí, ¿sí? Está más alejadito, va a poder entrar, y aquí el espacio que va a tener va a ser poco probable, que le va a costar, va a llegar a protonarse, pero le va a costar, ¿sí? Por eso dice que las amidas tienden a ser, si cuentan ustedes la cantidad de grupos que ejercen efecto inductivo positivo, ya, ¿cuáles son? Los hidrógenos tienen 2 que disminuyen o aumentan la fuerza de las bases y de los ácidos. Bien, si suman ustedes, tiende a ser neutra. Por eso dice que las amidas tienden a ser neutras, no se vayan a dejar prender. Ejemplo, comparando el ácido metanoico con el ácido etanoico. Entonces, ¿cuántos grupos tienen que aumentan la fuerza de los ácidos? Grupo que aumenta y grupo que disminuye. Aquí, grupo que aumenta, y aquí, grupo que disminuye, si es el grupo alquilo o con los hidrógenos. Entonces, ¿cuál es más fuerte? Si están analizando por los grupos que aumentan y disminuyen. Aquí tiene 3 hidrógenos, y estamos tomando con los hidrógenos que van a disminuir, y este grupo carboxilo que aumenta. Entonces, este es menos ácido y este es más ácido.
El efecto inductivo es aditivo y si en la molécula hay más de un grupo que ejerce efecto inductivo, puede reforzarse incrementándose o contrarrestarse disminuyendo. Por ejemplo, el ácido cloroacético y ácido dicloroacético. Entonces, nada más que nosotros tenemos que analizar cuántos grupos hay que aumentan la fuerza del ácido y cuáles contrarrestan. Veamos aquí, tenemos grupo que aumenta, grupo que disminuye y grupo que aumenta. Veamos en este otro, grupo que aumenta, el grupo carboxilo, grupo que disminuye, y aquí hay otros dos más que aumentan. Entonces 2 más 1, 3 que aumentan y acá solamente 2 que aumentan. Entonces el más fuerte es este y comparamos con las constantes de ionización, efectivamente, este es menor su pKa, entonces por eso es el ácido más fuerte. Y también dice el protón sale más fácilmente. ¿A qué se refiere? Como aquí tenemos el cloro es más electronegativo que el oxígeno, va a tender a tirar hacia el sentido del momento dipolar, va a tirar hacia el átomo más electronegativo y va a dejar desprotegido al protón del grupo carboxilo y sale con más facilidad. En este también va a salir, te va a costar menos, ¿ya? Y en este otro, perdón, en este va a ser más fácil que salga porque 2 cloros ahí que atraen la fuerza hacia el cloro, a los 2 cloros. Y aquí hay un cloro, ¿ya? Va a salir igual, pero el que va a ser con más facilidad va a ser este. Va a estar más desprotegido el protón porque va a tirar el sentido del momento dipolar, va a estar más hacia el átomo más electronegativo, ¿sí? Ahí tenés. Por eso dice el protón sale más fácilmente de este que de este de acá, pero llega a salir igual. El efecto inductivo decrece rápidamente con la distancia entre el grupo que ejerce el efecto y el enlace que es afectado. Entonces vamos a ver. El ácido 2-clorobutanoico, con la distancia estamos. Y el ácido 3-clorobutanoico. Analizamos con los efectos grupo que aumenta y grupo que aumenta, seguidito está. Y luego viene disminuye. Venimos al otro, grupo que aumenta, grupo que disminuye. Como está aquí el cloro, grupo que aumenta y grupo que disminuye. Entonces, ¿cuál será más fuerte? Si dice que también afecta la distancia. Hola. Les estoy preguntando, chicos, tanta gente y no habla. ¿Qué dicen? ¿Cuál será más fuerte? Hola, ¿nadie dice nada? Vamos a preguntar por lista entonces. Si no quieren participar, yo les doy por avanzado, tienen el programa y ustedes se preparan la materia. ¿Qué dicen? Si no quieren participar, la clase tiene que ser interactiva, no solamente yo voy a estar hablando. ¿Mm? Hola. A ver, a Murray Andrade. Sí, doctora. ¿Qué responde de la pregunta que les he hecho? ¿Cómo era?
¿cuál era su pregunta, doctora? Disculpe, ¿cuál era más fuerte o más? No está en clase usted, por eso estén atentos. Estoy mirando. Lo que pasa es que cuando usted le explica, su mouse se mueve muy lento y no se ve cuál es. Usted está hablando, pero su mouse está en un lado. Se mueve muy Pero lento. si ustedes, No sé si cuál le está ustedes explicando. saben la estructura de las moléculas y se les está indicando cuáles son los grupos que aumentan, entonces ya se dan cuenta de mirar, no tengo que indicar yo nada del mouse, ¿sí? Entonces por eso cuando están en clases atentos, no tienen que esperar el mouse, están las moléculas, de ahí que se les dice que tienen que saber nomenclatura. Sí, doctora. Ya, entonces estén atentos, así les voy a preguntar. Está bien. Está bien. Ahí viene. Entonces, dice que afecta la distancia también. Entonces, ¿cuál va a ser más fuerte? Le preguntaba de los dos ácidos. El primer ácido, el de 2,9. Dos que digan el nombre. Ahí está arriba escrito. El ácido 2-clorobutanoico. El ácido dicloracético. Por la distancia estamos ya, nosotros ya estamos aquí. Esto es por la acumulación de grupos que aumentan la fuerza del ácido. Y dice que la distancia también afecta la fuerza de los ácidos. Entonces, cuando están cerca, como decía su compañera, el primero, el 2-clorobutanoico. Grupo que aumenta, el grupo carboxilo, y aquí este carbono está unido al grupo que aumenta la fuerza de los ácidos. Tan seguidito. Entonces, este va a ser más fuerte. En cambio, este otro está grupo que aumenta, grupo que disminuye. Grupo que aumenta porque está unido el cloro ahí y grupo que disminuye. Está intercalado. Entonces, el que está seguido, los grupos que aumentan, ese va a ser más fuerte. Entonces, en el examen yo les puedo poner así las estructuras y ustedes, de acuerdo a lo que están aprendiendo, van a indicar cuál es más fuerte. No les vamos a poner valores de constantes de ionización, precisamente para que sepan utilizar los efectos, ¿ya? En este caso, el efecto inductivo. Entonces, con los valores ya se les pone para que ustedes verifiquen. Si dice que con la distancia afecta la fuerza de los ácidos, vemos que este tiene un pKa de 4,1 y este otro tiene de 2,9. Este es un valor menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es más ácido, ¿ya? Entonces, de esa manera se les va a preguntar a ustedes aplicando los efectos. Ya estamos viendo los efectos, el efecto inductivo. Hemos visto que afecta cuando es sumatorio, aditivo, que se suma. Si hay altos grupos que aumentan la fuerza del ácido en la molécula, ese va a ser más ácido, ¿ya? Con la distancia, si están seguiditos los grupos que aumentan la fuerza de los ácidos, ese va a ser más fuerte. Y aquí estamos viendo que está uno en el carbono 1, el grupo carboxilo, después aparece el carbono 2, que es el que disminuye el grupo alquilo, y luego tenemos los halógenos, que aumentan la fuerza de los ácidos, ¿sí? Está intercalado, va a disminuir entonces su fuerza de este ácido. En cambio, acá están seguiditos los dos grupos que aumentan la fuerza de los ácidos y con los valores de constante de ionización, nosotros podemos ver que es verdad. Entonces, cuando tienen un pK de valor numérico menor, es ácido más fuerte. ¿Sí? Entonces, esa relación también la deben utilizar en analítica. El efecto inductivo involucra una polarización. No tengo necesidad yo de indicar con él, saben leer, ahí está, de dice yo leo. Entonces deberían estar leyendo ustedes. Este efecto, vamos a ver ahora el efecto estructural. Efecto
estérico también se lo llama, o impedimento estérico. Consiste en la repulsión que produce la presencia de grupos voluminosos de una especie química hacia otra especie química que se aproxima, por lo que la interacción entre ambas queda restringida o incluso totalmente impedida. En general, este efecto disminuye la probabilidad de ciertas reacciones o estructuras para las moléculas que lo presentan, siempre que éstas posean grupos muy voluminosos. Ahora, esto que está con azul es lo que tienen que saber ustedes. En las reacciones ácido-base, el efecto estructural influye especialmente sobre las bases, disminuyendo su fuerza debido a la presencia de grupos voluminosos, ya que restringe su protonación por parte de un ácido. Entonces veamos, dice que especialmente sobre las bases. Tenemos la dietilamina, esta es la dietilamina. Deberíamos escribir cómo se encuentra en la naturaleza con la molécula desarrollada, pero va a abarcar mucho espacio, entonces yo se lo he puesto acá, la fórmula semidesarrollada, frente a la trietilamina. Entonces, si nosotros escribimos en forma desarrollada, se va cerrando ya el espacio para que pueda ingresar un protón a compartir este par de electrones libres que tiene el nitrógeno. Aquí con más razón, si son 3 etil que están unidos al nitrógeno, va a quedar poco espacio, ¿ya? Y va a ser más difícil protonar este par de electrones libres que tiene el nitrógeno. Entonces, si son más voluminosos todavía sus sustituyentes del nitrógeno, va a estar más impedido a que ingrese el protón. Entonces, de estas dos aminas, ¿cuál será la más fuerte? Eso es el impedimento. Dietilamina. La dietilamina. Ya. Entonces ya tienen acá la respuesta, no debería habérselos puesto. Entonces, por los valores de la constante, si yo no me acuerdo para analizar, voy a tener que ir a ver las tablas de constante de ionización o de disociación de las bases, pKb. Entonces, yo sé que cuando se tiene un pKb menor, es más básico. Y si se tiene un valor de pKb mayor, va a ser menos básico. Entonces, eso me tengo que acordar si no sé analizar con los efectos estructurales. Entonces, es verdad lo que dice del efecto estructural. El impedimento estérico se manifiesta cuando hay grupos muy voluminosos y en especial si son varios como la trietilamina, ¿sí? Entonces, ahí se está manifestando el impedimento estérico. Veamos el otro efecto resonante. Entonces, aquí ya ustedes han visto la resonancia. La presencia del fenómeno de la resonancia también afecta a la fuerza de los ácidos y bases, con la siguiente tendencia general. La presencia del efecto resonante aumenta la fuerza de los ácidos y disminuye la fuerza de las bases. Nada más tengo que acordar. Si analizo que en la molécula presenta resonancia, y estoy analizando si es un ácido fuerte, ¿ya? Entonces ahí voy a ver. Si presenta resonancia, entonces va a ser un ácido fuerte. Si no, dice en las bases, ¿qué hace? Si la base presenta resonancia, va a disminuir su fuerza, ¿sí? Entonces, el efecto resonante es una consecuencia de la presencia de la resonancia en la molécula, una de cuyas estructuras protonada o desprotonada está estabilizada por resonancia, que ya habíamos visto nosotros.
gracias a un alto grado de deslocalización electrónica. Ejemplo, los ácidos carboxílicos presentan resonancia. Está estabilizado por la resonancia. Y ya habíamos visto el ion carboxilato también presenta resonancia, está estabilizado por resonancia. Ahora aquí vamos a analizar. Ejemplo, entre los alcoholes y los fenoles, ¿cuáles presentan resonancia? Les estoy preguntando. ¿Cuáles presentan resonancia? Pues ya han visto, ¿los alcoholes o los fenoles? Los fenoles. Los fenoles. Fenoles. Eso. El anillo aromático es el que presenta la resonancia y su constante de ionización acabamos de ver de los alcoholes que está entre 16 a 18, ¿tá? Y los fenoles de aproximadamente 20. Tiene pKa menor, entonces este es más ácido porque presenta resonancia y los alcoholes no presentan resonancia, entonces por eso son menos ácidos, ¿ya? Entonces, si no tienen la constante de ionización, tan solo que se hayan aprendido que la resonancia presente en las moléculas aumenta la fuerza del ácido. Por ejemplo, entre las aminas alifáticas, esto es con las bases, y las aminas aromáticas, ¿cuáles presentan resonancia? Y dice que la presencia de la resonancia en las bases disminuye su fuerza. Entonces, ¿cuáles serán entonces menos básicas? Las aromáticas. Ahí les está indicando la flechita. Las aminas aromáticas. Y estas son las alifáticas. Ahí está la flechita, chicos. Bueno, estos efectos no solo influyen en la fuerza de los ácidos y bases, sino que afectan a todo tipo de reacciones en general. Por ejemplo, en las reacciones de sustitución, adición, eliminación, etc. Entonces ya vamos a ver en esas reacciones cómo afecta. Y aquí vienen los reactivos nucleofílicos y electrofílicos. Entonces ahí ven, reactivos nucleofílicos y electrofílicos. Reactivo nucleofílico. Nucleofílico, les está diciendo ahí. O simplemente nucleófilo, llamado así por tener afinidad por los núcleos. Eso no se olvide. Si tiene afinidad por los núcleos, ¿qué carga habrá en los núcleos? Chicos, ya están en orgánica 2. ¿Qué carga hay en los núcleos? Nada. ¿Y cómo han pasado de química inorgánica? O química general también creo que llevan. ¿Qué carga hay en el núcleo? A ver, Nava Fajardo. Protones y neutrones. Eso, carga positiva. Positiva y negativa. ¿No? Positiva, Oh. En el núcleo solamente hay carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Negativa. Los electrones son los que tienen carga negativa, por eso giran alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces no se olviden, chicos, es razonamiento nada más. Volvemos. Bueno, entonces, reactivos nucleofílicos son los que tienen afinidad por el núcleo, entonces los nucleófilos son los que tienen carga
negativa. Pueden ser eso, pueden ser neutros o con carga negra. O simplemente nucleófilo, llamado así por tener afinidad por los núcleos. Es aquella especie química que posee un par de electrones libres. Y que es capaz de formar enlace covalente con otra especie que pueda aceptar un par de electrones. Los nucleófilos suelen ser especies aniónicas o neutras. Ahí está lo que les decía. Por ejemplo, entre los nucleófilos más representativos podemos citar al ion oxidrilo, es el que tiene la carga negativa, al agua, que no tiene carga, es neutro, a los alcoholes, neutro, no tiene carga, a los fenoles, al ion alcóxido, ya, ahí está, ese tiene carga, y al ion fenóxido tiene carga igual, al ion tío, ¿qué van a decir? O sulfuro, ya, a los éteres, la amina primaria, secundaria, terciaria también, y los ácidos, el ion, carboxilato, y el ion cianuro. El amoníaco también, porque tiene el nitrógeno y par de electrones libres. Si yo sé la definición de los nucleófilos, puedo citar cualquier ejemplo, ya, de acuerdo a lo que está definiéndose. Tienen pares de electrones libres o también pueden ser los aniones, ¿sí? Reactivo electrofílico o electrófilo, llamado así por tener afinidad por los electrones. Por eso dice electrófilo. Es aquella especie química con deficiencia de electrones y que actúa aceptando un par de electrones de otra especie química que es capaz de compartirlo. Los electrófilos suelen ser especies catiónicas o neutras, no se olviden. Los electrófilos más comunes son el protón, ¿ya? Los ácidos protónicos como fuentes de protón. ¿Por qué? Porque ellos van a liberar el protón. Y los ácidos de Lewis, ¿cuáles tenemos como ejemplo aquí? El catión, porque dice catión, ¿ya? El catión calcio, el ácido de Lewis, cloruro de aluminio, fluoruro de boro, cloruro férrico, cloruro de zinc, etc. Entonces, están incluidos los ácidos de Lewis aquí también. También pueden considerarse como electrófilos aquellas especies químicas que sin presentar deficiencia de electrones son capaces de aceptar un par de electrones de otra especie química, mientras liberan un par de electrones que poseían. Entonces aquí tenemos, ya se les está diciendo, en el examen se les puede poner la reacción y se les indica, se les pide que indiquen cuáles están actuando, cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que el electrófilo es el cloroetano, ¿no? Y el nucleófilo el hidróxido de sodio, que tiene el par de electrones libres, el oxígeno. ¿Ya? Entonces, va a haber una reacción de sustitución. Ya vamos a ver más adelante los tipos de reacción. Entonces, se va a intercambiar. Aquí el oxidrilo va a venir al unirse con el carbono, pero antes se tiene que romper el enlace carbono-cloro y va a formar el cloruro de sodio con el sodio que está saliendo del hidróxido de sodio. Es una reacción de sustitución nucleofílica. Y ahí están viendo que no necesita, pero sin embargo ahí está, este es el electrófilo y este es el nucleófilo. Por eso dice sin necesitar. Y vamos a ver. Aquí identifique como nucleófilo o electrófilo a los reactivos de las siguientes ecuaciones químicas. Aquí ustedes tienen que indicar cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo. Ya tienen la reacción, así se les puede preguntar en el examen.
¿Qué va a decir? El inciso A. Vean bien y voy a preguntar, a ver. Me la estaba saltando a González, de la Quintana, de la primera reacción. ¿Cuál es el nucleófilo y cuál es el electrón? ¿Será que lo puedo poner en la pantalla? ¿Pero acaso no estaba viendo? Sí, estoy viendo, pero estaba ahí. Pero está durmiendo, ya. Aquí tiene. Esta es la primera reacción. ¿Cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo? Nucleófilo es hidrógeno y el primero es electrófilo. ¿Qué se llama esto, pues? Ya van a dar examen. A la 1, a la 2 y a la 3. ¿Nada? A ver, ¿qué dice Ferrer Ñucra? ¿Estaba diciendo bien su compañera? ¿Ferrer? ¿No está? Sí, No. aquí estoy, doctora. Es una propanona, ya, ¿no? Ya, entonces. Ya, pero ¿qué viene a ser? ¿Nucleófilo, electrófilo? El nucleófilo era el hidrógeno y, como dijo ella. ¿Está de acuerdo con la compañera? Sí. Vamos a ver otra opción. A ver, Toledo. ¿Está presente Toledo? Sí. A ver, ¿qué dice usted? Yo igual estoy de acuerdo igual. El hidrógeno sería el nucleófilo y la 2-propanona sería electrófilo. ¡Socorro! Ya se me aplazaron. No están viendo bien la diapositiva. ¿Quién es el que tiene el par de electrones libres? El oxígeno. Ese es el nucleófilo. Y el electrófilo es el catión, el que va a tener afinidad por los electrones, al revés, chicos. Entonces, tienen que saber la nomenclatura, ¿ya? Y ya hemos visto quiénes se comportan como ácidos y quiénes como base. Y esta es una base, es equivalente a ¿qué? Acabo de decirle. Este es el nucleófilo y este es el electrófilo. Nada. Este se comporta como base o nucleófilo. ¿Por qué? Porque tiene el par de electrones libres y va a tener afinidad por el núcleo, que en el núcleo hay, como decía su compañera, los positrones y los neutrones, carga positiva. ¿Ya? Este está con carga positiva. ¿Qué va a hacer entonces? El electrófilo va a tener afinidad por los electrones porque le falta electrones a él. ¿Sí? Entonces va a ser atraído y forma ahí la propanona protonada. Nada. Entonces se les puede dar estos reactivos y ustedes tienen que completar la reacción. Veamos este otro ejemplo. Es el catión terc-butilo. Entonces, ¿qué comportamiento va a tener este? ¿Va a ser nucleófilo o electrófilo? Electrófilo. Ajá, va a tener afinidad por los electrones. Y este, por exclusión, si este es el electrófilo, este es el nucleófilo. No se van a olvidar. Cuidado en el examen. Bueno, entonces esa es la tareita que tenían ustedes que ya la estábamos resolviendo. Entonces, este es un ácido de Lewis y esta es una base de Lewis. Solamente les puse
un par de electrones del oxígeno, que es el que va a venir a compartir con el boro, ¿ya? Y va a formar el enlace. Él se va a cargar negativamente y el oxígeno positivamente, porque él es el que pone el par de electrones. Entonces va a ser el tricloroborato de dimetil oxonio. Aquí se nombra como oxonio. Entonces, esa tablita que les he dado de ácido, comportamiento ácido y base de los compuestos orgánicos, es bueno que siempre la estén repasando como la tabla de multiplicar y de suma y resta que aprendieron. Igual, entonces para orgánica 2 y orgánica 3, creo que llevan, o son farmacias los que llevan, les va a ser muy útil a ustedes, ¿sí? Bueno, entonces la siguiente, acá falta todavía. Reacciones químicas orgánicas. Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente nos va a servir en las reacciones químicas orgánicas. Reacción química es aquel proceso en que una o más sustancias son transformadas en otras. Las sustancias iniciales, ¿cuáles son? Los reactivos, poseen diferentes fórmulas y propiedades que las sustancias finales. ¿Cuáles son las sustancias finales? Los productos. En bioquímica, el reactivo o reactante principal se suele llamar sustrato. Eso seguramente les han enseñado en bioquímica a ustedes. Reactivo, producto. Y en la flecha, ¿qué cosa va? Indica el sentido de la reacción y también van las condiciones a las cuales se va a dar la reacción, ¿sí? Las reacciones químicas de compuestos orgánicos presentan las siguientes características generales. Suelen ser más lentas que las reacciones inorgánicas. Son relativamente inespecíficas, por lo que, además del producto esperado, a menudo se forman otros, generalmente indeseables. Entonces, este resumen de las reacciones tienen que tomar en cuenta. Con frecuencia son ineficientes, por lo que los rendimientos suelen ser relativamente bajos. Ya habíamos visto bastante, me estoy confundiendo con los de farmacia, que estamos viendo reacciones de los alquinos y ahí vemos que los rendimientos son bajos. Suelen requerir de un catalizador o un, como le llaman también algunos autores a los catalizadores, un activador o iniciador para acelerar o activar o iniciar la reacción. Esos términos se usan para indicar que se acelera la reacción. En general requieren de un medio disolvente, que en algunos casos también es uno de los reactivos, ¿sí? Esas son, entonces, las características generales de las reacciones orgánicas. Si se les dijera que citen por lo menos 2 características de las reacciones orgánicas, entonces citarían cualquiera de estas, unas 2 se eligen y mencionan, ¿sí? Suelen requerir energía
al